Nadie llega a Centralia buscando respuestas. La mayoría llega por curiosidad y se va con una sensación que no sabe explicar. El pueblo no anuncia lo que es. No hay sirenas, no hay fuego visible, no hay advertencias claras. Hay silencio. Un silencio raro, espeso, como si algo estuviera conteniéndose debajo de la tierra. La primera impresión es decepcionante. Casas vacías, calles cortadas, un paisaje detenido. Parece un lugar que simplemente fue olvidado. Pero basta con quedarse quieto un momento, respirar hondo, apoyar el pie con más atención de lo normal, para entender que no es abandono lo que se siente, es vigilancia. Como si el suelo estuviera despierto. Centralia no murió. Centralia arde. Todo empezó sin dramatismo. Un fuego pequeño, controlado, encendido para limpiar basura. Nadie imaginó que el fuego pudiera aprender a vivir bajo tierra. Nadie pensó en las venas negras de carbón que recorrían el subsuelo como un cuerpo antiguo. El fuego encontró alimento, y cuando lo encontró, decidió quedarse. Al principio fue un olor, un humo ligero saliendo de lugares donde no debería salir nada, grietas que nadie recordaba haber visto. El invierno llegaba, pero la nieve se derretía en ciertos puntos del suelo. La gente lo comentaba como se comentan las rarezas, sin urgencia, sin miedo real, porque el ser humano tiene una habilidad peligrosa, acostumbrarse. Centralia siguió funcionando. Niños iban a la escuela, tiendas abrían por la mañana, las calles se parcheaban. El fuego seguía abajo, aprendiendo despacio cómo moverse, cómo respirar, cómo esperar, hasta que el suelo dejó de ser confiable. Un día, la tierra se abrió bajo los pies de un niño. Un agujero profundo, caliente, que apareció donde antes había patio. No fue una advertencia simbólica, fue literal. El suelo ya no estaba cumpliendo su función más básica. Ahí el pueblo entendió algo que nunca quiso entender: no todo lo que arde se puede apagar, y no todo lo que sigue en pie es seguro. Empezaron las mudanzas. No como éxodos bíblicos, como despedidas cansadas. Casa por casa, llave por llave. La gente se llevaba lo que podía cargar. El resto quedaba atrás, esperando a nadie. Algunos se resistieron, no por ignorancia, por amor. Porque una casa no es solo paredes, es memoria, y la memoria no se empaca fácil. Vivieron años encima del fuego, con ventanas abiertas para que salieran los gases, con rutas cambiadas para evitar zonas calientes, con la certeza constante de que el suelo podía fallar en cualquier momento. Centralia se vació lentamente. No hubo un último día, no hubo cierre. Solo menos luces por la noche, menos voces, menos pasos. Hoy quedan muy pocos, y el fuego sigue. Caminar por Centralia es caminar sobre una historia que no terminó. El asfalto está agrietado como piel seca. El humo sale en susurros. El aire se siente distinto, no hostil, vigilante, como si el lugar estuviera consciente de que alguien lo observa. Lo inquietante no es el peligro inmediato. Es la paciencia del incendio. No corre, no explota, no se apura, simplemente continúa, año tras año, década tras década. Se estima que puede arder durante siglos más, cuando ya no quede nadie que recuerde cómo empezó. Centralia se convierte así en algo más que un pueblo fantasma. Es un recordatorio vivo de que hay errores que no gritan, que algunas decisiones pequeñas tienen consecuencias largas, que hay fuegos que no destruyen todo de una vez, prefieren quedarse. Y tal vez por eso esta historia nos atrapa. Porque Centralia no habla del fin del mundo, habla de algo más cercano, de lo que ignoramos cuando aún parece manejable, de lo que dejamos arder debajo mientras seguimos con nuestra rutina. El pueblo no fue maldecido, fue abandonado por necesidad, y aún así sigue ahí, respirando por el suelo, esperando. Centralia no quiere asustar a nadie, solo quiere existir. Como el fuego que nunca aprendió a apagarse, y cuando te vas, cuando miras por última vez las calles vacías, no piensas en llamas,
piensas en silencio. En ese tipo de silencio que no es ausencia, sino presencia contenida. Porque hay lugares que no mueren, solo se quedan ardiendo. Centralia sigue ahí incluso cuando te alejas. Eso es lo extraño. No se queda atrás como otros pueblos fantasmas, se te pega a la memoria, como si algo hubiera quedado inconcluso entre el lugar y quien lo observa. Los que se fueron rara vez hablan de ella con rabia, hablan con una calma rara, dicen el nombre y bajan la voz, no porque tengan miedo, sino porque aprendieron que hay cosas que no se enfrentan levantando el tono. Centralia fue una lección lenta, y las lecciones lentas cambian a la gente por dentro. Hubo intentos de apagar el fuego, muchos. Zanjas, sellados, inyecciones de barro, proyectos millonarios. Ninguno funcionó del todo. El incendio no se comportaba como esperaban. Se movía, se desviaba, esperaba. Como si conociera mejor el subsuelo que quienes intentaban dominarlo. Ahí se entendió algo incómodo. El problema no era solo el fuego. Era la tierra que lo alimentaba. El carbón había estado ahí mucho antes que el pueblo, mucho antes que las casas, las calles, los nombres. Centralia se construyó sobre algo antiguo sin saberlo del todo. Y cuando ese algo despertó, reclamó su espacio con paciencia. Las casas vacías empezaron a deteriorarse, no por vandalismo inmediato, sino por abandono. Las ventanas se empañaban por dentro, el polvo se acumulaba. Los relojes se detenían a distintas horas, como si cada hogar hubiera decidido congelar su último momento vivo. Algunas personas regresaban de vez en cuando, no a vivir, a mirar, a pararse frente a lo que fue suyo. No tocaban nada, no entraban, solo observaban. Porque entrar significaba aceptar que el tiempo había seguido sin ellos. La carretera principal fue cerrada. El asfalto se rompió tanto que ya no tenía sentido repararlo. Las grietas se volvieron profundas. El humo empezó a salir sin pudor. Con los años, alguien pintó grafitis sobre ese tramo. Palabras sin dueño, frases sueltas, colores vivos sobre una herida abierta. Durante un tiempo, fue el único lugar donde el pueblo parecía tener voz. Luego también eso fue sellado. No por peligro inmediato, por incomodidad. Centralia no encajaba en el relato del progreso. No era una tragedia rápida ni una victoria posible. Era un problema que no se resolvía, y por eso resultaba más fácil dejarlo fuera de la vista. Hoy, el fuego sigue avanzando bajo tierra, pero nadie puede decir exactamente dónde está. Se lo detecta por el calor, por el vapor, por la vegetación que no crece igual. Es un enemigo invisible que ya no necesita ser combatido, porque ganó algo más poderoso que la destrucción. Ganó tiempo. Y el tiempo transforma todo, incluso el significado de un lugar. Centralia ya no es solo un pueblo en llamas, es un símbolo silencioso de lo que ocurre cuando algo se ignora el tiempo suficiente, de cómo lo cotidiano puede volverse inhabitable sin que haya un solo instante claro donde todo cambie. No hubo una noche final, no hubo un día exacto en que todo se perdió, solo una suma de decisiones pequeñas y un fuego que nunca se fue. Tal vez por eso quienes escuchan esta historia sienten algo familiar, porque Centralia no habla solo de carbón ni de incendios subterráneos, habla de todo aquello que dejamos arder debajo de nuestras vidas mientras seguimos caminando por encima, fingiendo estabilidad. Y así, mientras el mundo avanza, mientras otras historias ocupan los titulares, Centralia permanece, no como advertencia gritona, como presencia constante, como una respiración caliente bajo la superficie, un pueblo que no desapareció, un fuego que no aprendió a morir, y una historia que, incluso ahora, sigue ardiendo. Hay algo más que ocurre cuando una historia se queda ardiendo tanto tiempo. Empieza a confundirse con la idea de destino. Con los años, Centralia dejó de ser un accidente y empezó a sentirse como un lugar apartado del ritmo normal del mundo.
Mientras ciudades crecían, se renovaban, se olvidaban de sí mismas para volver a inventarse, este pueblo quedó suspendido en una sola decisión que nunca terminó de resolverse. Quienes estudian el caso hablan de errores técnicos, de minas mal selladas, de burocracia lenta. Todo eso es cierto. Pero ninguno de esos factores explica del todo la sensación que deja Centralia cuando se la piensa con calma. Porque hay pueblos que mueren por pobreza, por guerras, por desastres visibles. Centralia murió por algo que no se veía. El fuego no gritó, esperó, y en esa espera obligó a todos a tomar una decisión que nadie quiere tomar. Aceptar que hay problemas que no se solucionan, solo se gestionan. Que a veces la única salida no es vencer, sino retirarse. Para muchos, abandonar Centralia fue vivido como una derrota personal, no porque amaran el incendio, sino porque entendieron que el lugar donde habían construido su identidad ya no podía sostenerlos. Y eso es una de las pérdidas más difíciles de nombrar. Cuando el suelo deja de ser suelo, no solo tiembla la tierra, tiembla la idea de hogar. Algunos habitantes guardaron llaves que ya no abrían nada. Otros conservaron direcciones que dejaron de existir en los mapas oficiales. Centralia fue borrada administrativamente, pero no emocionalmente. Y eso la volvió más persistente que muchos lugares que siguen habitados. Hay algo profundamente humano en esa contradicción. Hoy, cuando alguien pregunta por Centralia, no siempre busca datos, busca la sensación. Quiere saber cómo es vivir sabiendo que debajo de tus pies hay algo que nunca se apaga. Quiere entender cómo se convive con una amenaza que no explota, que no se mueve rápido, que simplemente permanece. Y tal vez por eso esta historia conecta tanto, porque todos, de alguna forma, hemos caminado alguna vez sobre algo que ardía sin querer mirarlo. Una decisión postergada, un problema ignorado, un desgaste lento. Centralia solo lo hizo visible a escala de pueblo. El fuego sigue ahí, trabajando sin prisa. No tiene intención, no tiene conciencia, y aún así parece tener carácter. No busca destruir lo que queda, solo ocupa el espacio que se le dejó. Las estaciones pasan sobre el pueblo vacío. La nieve cubre las grietas por un tiempo. El verano vuelve a hacerlas visibles. El ciclo se repite. El incendio no entiende de calendarios, y mientras tanto, Centralia se transforma en algo más que un lugar. Se convierte en un recordatorio silencioso de que no todo lo que falla lo hace de golpe, que hay colapsos que son lentos, casi educados, que te dan tiempo para acostumbrarte antes de obligarte a irte. Por eso, cuando alguien se aleja de Centralia, no siente alivio completo. Siente una mezcla rara de calma e inquietud, como si hubiera dejado atrás algo que todavía estaba vivo. Porque eso es Centralia al final, no un pueblo muerto, un lugar que nunca terminó de apagarse. Y mientras el fuego siga respirando bajo la tierra, la historia no se cerrará, solo seguirá esperando a que alguien la escuche. Hay lugares que, aunque queden vacíos, siguen teniendo presencia. Centralia es uno de ellos. No necesita gente para existir. El fuego le da una forma distinta de vida, no visible, no ruidosa, pero constante. Con el paso del tiempo, el pueblo empezó a atraer miradas que no estaban ahí al principio. No llegaron para quedarse, sino para confirmar que algo seguía ocurriendo. Investigadores, curiosos, viajeros silenciosos. Caminaban con cuidado, como si el suelo pudiera escuchar. Algunos decían sentir calor bajo las suelas, otros juraban oír un murmullo leve, casi como una respiración profunda que subía desde abajo. No era imaginación, era carbón ardiendo a pocos metros de la superficie. Los mapas oficiales dejaron de marcar calles, las direcciones perdieron sentido, pero el fuego no entiende de mapas, avanza siguiendo lo que encuentra. A veces se detiene, a veces cambia de dirección, a veces parece desaparecer durante años, solo para reaparecer en otro punto, más lejos, más profundo.
Eso volvió imposible una certeza final. Nadie puede decir con exactitud cuándo terminará. Algunos cálculos hablan de siglos, otros prefieren no dar fechas, porque ponerle un final a algo así es una forma de tranquilizarse, no de comprenderlo. Centralia se volvió un lugar que enseña sin palabras. Enseña que el progreso no siempre mira hacia abajo, que construir sobre lo que no entendemos del todo tiene consecuencias que no respetan generaciones. El fuego que arde hoy no fue encendido por quienes lo sufren ahora, y eso también pesa. Las pocas personas que aún viven cerca hablan de noches extrañas, no aterradoras, extrañas, de vapor que aparece donde no debería, de plantas que crecen torcidas, de animales que evitan ciertas zonas sin que nadie se los haya enseñado. El paisaje aprendió a convivir con la anomalía, y quizás ahí está lo más inquietante, no en el peligro inmediato, sino en la adaptación, en cómo todo alrededor de Centralia encontró una forma de ajustarse a algo que nunca se resolvió. Como si el mundo hubiera aceptado que ese punto quedaría ardiendo para siempre. Con los años, el nombre del pueblo empezó a decirse de otra manera, ya no como un lugar donde alguien vive, sino como un concepto. Centralia dejó de ser solo un sitio geográfico. Se volvió una advertencia suave, una historia que se cuenta en voz baja, un ejemplo de lo que ocurre cuando el daño es profundo y la solución nunca llega del todo. Y aún así, no hay odio en la historia, no hay un villano claro, no hay castigo divino ni error único, solo una cadena de decisiones pequeñas, un fuego persistente y un lugar que no pudo seguir siendo hogar. Tal vez por eso Centralia inquieta tanto, porque no se siente ajena, se siente posible. Porque mientras haya algo ardiendo debajo, aunque no lo veamos, la historia sigue, y Centralia, paciente, silenciosa, sigue esperando. Porque hay historias que no avanzan hacia un final, sino que se profundizan. Con el paso de los años, Centralia empezó a existir más en el recuerdo que en el presente. Los niños que se fueron crecieron lejos, aprendieron a llamar hogar a otros lugares. Pero cuando hablaban de su infancia, el suelo siempre aparecía en la conversación. No como paisaje, como sensación, como algo que nunca fue del todo confiable. Algunos soñaban con grietas, otros con humo saliendo de las paredes. No eran pesadillas, eran memorias adaptándose al tiempo. El fuego siguió consumiendo el carbón como si no tuviera prisa, porque no la tiene. El carbón es antiguo, sabe esperar. Cada centímetro quemado es una victoria silenciosa contra cualquier calendario humano. Mientras el mundo mide en años, el subsuelo mide en eras. Hubo un momento en que se aceptó lo inevitable, no oficialmente, internamente, cuando ya no se hablaba de apagar el incendio, sino de convivir con su existencia. Cuando el lenguaje cambió, la historia también lo hizo. Centralia dejó de ser un problema a resolver y pasó a ser una condición. Las casas que quedaron en pie se volvieron extrañas esculturas del abandono. No porque estuvieran destruidas, sino porque parecían detenidas en mitad de una respiración. Una taza olvidada, una puerta cerrada por última vez, una cortina que todavía se movía cuando entraba el viento. El fuego no necesitó tocarlas para ganarlas, bastó con quedarse. La naturaleza empezó a reclamar el espacio, pero incluso ella lo hizo con cautela. No todas las plantas crecían, no todos los árboles se atrevían. Había zonas donde el suelo estaba vivo de una forma que no aceptaba raíces profundas. La vida aprendió a rodear el incendio, no enfrentarlo. Centralia se volvió un lugar donde todo era provisional, incluso el silencio. Porque si uno se quedaba quieto el tiempo suficiente, algo se escuchaba. No un ruido claro, un murmullo grave, constante, como el eco de algo que nunca duerme. No era el fuego en sí, era el aire caliente moviéndose bajo la tierra, buscando salida, respirando. Y eso cambiaba la forma de pensar el lugar.
Ya no era un pueblo abandonado, sino un cuerpo que seguía funcionando sin sus habitantes. Un organismo incompleto, pero activo. Algunos dicen que Centralia enseña más ahora que cuando estaba llena de gente, porque obliga a mirar lo que normalmente se ignora, lo que ocurre debajo, lo que sostiene, lo que, si falla, no falla de golpe. No hubo una gran explosión, no hubo un colapso visible, solo una retirada lenta. Y esa lentitud es lo que más duele, porque permite pensar que tal vez, con un poco más de atención, con una decisión distinta, con un gesto a tiempo, la historia podría haber sido otra. Pero el tiempo no concede ensayos generales, solo deja rastros. Hoy, Centralia sigue marcada en algunos mapas como un punto extraño, un lugar donde casi nadie vive, donde casi nada ocurre. Y sin embargo, ocurre lo suficiente como para no desaparecer. El fuego sigue ahí, no para destruir lo que queda, sino para recordarlo. Y mientras arda, mientras el suelo siga caliente en ciertos lugares, mientras el humo encuentre caminos invisibles hacia la superficie, la historia no se cerrará. Porque Centralia no es una advertencia que grita, es una que espera, y en esa espera todavía continúa. Centralia no necesita un final, porque nunca lo tuvo. Pero la historia sí puede detenerse. El fuego seguirá bajo tierra cuando nadie recuerde los nombres de las calles. Seguirá cuando los mapas cambien, cuando las señales desaparezcan, cuando el silencio termine de instalarse. No como amenaza, sino como consecuencia. El pueblo no fue derrotado. Fue superado por algo que no sabía combatir. Centralia quedó suspendida entre lo que fue y lo que no pudo seguir siendo. Un lugar donde la vida se retiró sin ruido, dejando atrás una lección que no se grita, que no se impone, que solo permanece. Hay historias que terminan con una explosión. Esta termina con una respiración constante bajo la tierra. Y mientras ese fuego siga ahí, el mundo recordará que no todo lo que arde se ve, y no todo lo que se abandona desaparece.